137 metros de longitud, 23 metros de ancho, 3 niveles completos. Estas no fueron sugerencias, fueron instrucciones divinas. Dios no dejó espacio para dudas. Cada medida fue entregada con una precisión imposible para su época, y luego vino la orden más inquietante: hazte un arca. No era solo una construcción, era una prueba, una de las obras más grandes jamás levantadas por manos humanas. Sin máquinas, sin planos modernos, sin ayuda externa, la Biblia revela el tamaño, revela el material, revela el propósito, pero hay algo que casi nunca se explica: cómo se convierte una orden divina en madera real. Ahí comienza el verdadero desafío. Porque antes del primer golpe de hacha, había una decisión crítica: el lugar. Una estructura así no podía levantarse en cualquier sitio, el suelo debía ser firme, estable, capaz de sostener miles de toneladas, lejos de pendientes fatales, y lo suficientemente cerca de los bosques de ciprés. Imagina a Noé observando el terreno, probando la firmeza del suelo, midiendo distancias con la vista, sin mapas, sin instrumentos, sin ingenieros, solo discernimiento, experiencia y fe. Y ese fue apenas el primer desafío. Cuando encontró el lugar ideal, comenzó lo invisible: nada glorioso, nada épico, trabajo que nadie celebraría: quitar grandes piedras del suelo, arrancar raíces profundas, nivelar cada metro del terreno, compactar la tierra para soportar toneladas, todo con herramientas simples. Pero había algo que hacía todo más difícil, algo que casi nunca se menciona. El mundo antes del diluvio era húmedo constantemente. La Biblia lo explica de forma sutil: una neblina subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Génesis capítulo 2, verso 6. El suelo casi nunca estaba seco, y la tierra húmeda se convierte en lodo. Las herramientas se hunden, la madera absorbe humedad, el terreno pierde estabilidad, cualquier error pondría todo en riesgo. Por eso Noé probablemente cavó canales simples, alrededor del área de construcción, para drenar la humedad natural del suelo. No era lluvia cayendo del cielo, era la tierra misma liberando agua. Mientras Noé trabajaba, la gente observaba, algunos se reían, otros murmuraban, nadie entendía ¿qué sentido tenía todo eso? Pero Noé no respondía. Él no construía mirando la lógica humana, construía mirando la instrucción divina. Cuando el terreno quedó firme y seco, apareció un nuevo desafío: recolectar madera para una obra colosal. La Biblia es clara: haz el arca de madera de ciprés. Los cipreses no eran árboles pequeños, eran troncos enormes y resistentes, perfectos para una obra de esa magnitud. Derribar uno requería fuerza extrema, herramientas rudimentarias, golpe tras golpe, día tras día. Pero derribar el árbol no era suficiente. Mover esos troncos era aún más difícil, sin ruedas, sin máquinas, sin animales suficientes. La solución era antigua, y sorprendentemente efectiva: rodillos de madera bajo los troncos. Colocaban troncos pequeños en el suelo, encima deslizaban el tronco mayor, con cuerdas, con palancas, movían toneladas lentamente. Cuando avanzaba, recolocaban los rodillos, una y otra vez. Era lento, agotador, peligroso, pero cada tronco contaba. Mientras tanto, los habitantes observaban. Hombres transportando madera gigantesca, hacia un terreno vacío. Era natural que se burlaran. Era natural que dudaran, pero Noé no trabajaba para los hombres, trabajaba por fe. A medida que la madera se acumulaba, llegó la etapa más compleja: levantar una estructura capaz de resistir el diluvio. Todo comenzaba por la base. La columna vertebral del arca, la quilla, el eje central de toda la embarcación. La Biblia no describe ese proceso, pero un constructor antiguo lo entendería. Una obra así requería una viga central enorme, extremadamente resistente, capaz de sostener el casco, los 3 niveles, y toneladas de carga. Pero había un problema evidente: ningún árbol medía 137 metros, y eso revela algo clave. Noé tuvo que unir varias vigas gigantes, tronco tras tronco, creando una línea continua y firme, con precisión absoluta. Estas vigas se unían con encajes de madera, sistemas macho y hembra, conocidos desde las civilizaciones antiguas. Cuando estaban bien hechos, eran sorprendentemente resistentes,
Para reforzarlos aún más, usaban clavijas de madera dura, creando uniones casi indestructibles. Cuando la quilla estuvo lista, llegó otro momento impresionante: levantar las costillas del arca, vigas curvas que darían forma al casco. Cada costilla debía ser exacta. Un error afectaría todo, nada podía quedar fuera de eje. Noé y sus hijos tallaron encajes a medida. Cuidadosamente trabajados, permitían que la madera se curvara, de forma natural. Las costillas se elevaban desde la quilla, una por una, y la forma del arca comenzó a aparecer. Ante los ojos de todos, imagina la escena: vigas enormes siendo levantadas, cuerdas gruesas, palancas improvisadas, fuerza humana al límite, ajustes constantes, correcciones precisas. Si quieres conocer esta historia y otras revelaciones que la Biblia no explica con detalle, hay un material fijado en los comentarios. Si una costilla se inclinaba demasiado, toda la estructura perdía equilibrio. Por eso usaban cuerdas tensadas, de extremo a extremo, piedras como plomadas, verificando la verticalidad. Repitiendo el proceso una y otra vez, cuando el esqueleto estuvo completo, la visión debía ser impactante. Una estructura gigantesca de madera, donde nunca hubo mar, del tamaño de un edificio moderno. Hecha solo con manos humanas y herramientas simples, pero la estructura no era suficiente. Tenía que ser impermeable. Dios fue claro: embrea el arca por dentro y por fuera. El betún era una resina de la tierra, hervida hasta volverse espesa, aplicada mientras estaba caliente. Cubrir solo el exterior no bastaba, la madera absorbe humedad con el tiempo, una filtración lo arruinaría todo. Por eso Noé y sus hijos sellaron cada grieta, por dentro y por fuera, capa tras capa, sin margen de error. Cuando la última capa se secó, el arca ya no era solo madera, era un refugio hermético. Diseñado para enfrentar lo desconocido, algo que nunca había ocurrido, ahora surgía un nuevo desafío. Organizar el interior del arca. El interior no era un espacio abierto. La Biblia usa una palabra específica: compartimentos. El término hebreo significa nidos, o celdas. Pequeñas divisiones organizadas, diseñadas para mantener orden y evitar el caos. El arca tenía 3 niveles completos, nada fue improvisado, la distribución era vital, para mantener estabilidad. Para evitar movimientos peligrosos, el peso debía estar equilibrado, o el arca se volvería inestable. En el nivel inferior iban los animales más pesados, bestias fuertes, criaturas enormes. Esto mantenía el centro de gravedad bajo. Reducía el balanceo, aumentaba la estabilidad, era una decisión inteligente. En el nivel intermedio iban animales medianos, leones, osos, ciervos, peso controlado, orden mantenido. En el nivel superior iban los más ligeros, aves, reptiles pequeños, cerca de la ventilación, menor impacto estructural. Todo tenía sentido. Sin divisiones internas habría caos, depredadores atacarían presas, animales se herirían, las enfermedades se propagarían. Por eso las paredes internas eran esenciales, sólidas, pero ligeras, sin comprometer el casco. La ventilación era otro desafío crítico. La Biblia menciona una abertura superior, un codo por encima, probablemente una ventana continua. Permitía circulación de aire, sin dejar entrar agua, un diseño sorprendentemente avanzado, 3 niveles llenos de animales. Generan gases, sin ventilación, sería mortal, por eso existían corredores de aire, aberturas protegidas. Permitían flujo constante, vida dentro del arca. Luego venía el alimento, no para días, para meses, para un año completo: heno, granos, raíces secas. El agua también debía almacenarse, en recipientes resistentes, distribuidos estratégicamente. Nada podía contaminarse, la logística era enorme, el arca era una ciudad flotante. Los desechos no podían acumularse, eso sería mortal. Los pisos probablemente tenían inclinación, canales simples de drenaje, soluciones prácticas, nada sofisticado, pero funcional. Cuando todo estuvo listo, llegó el momento más delicado: la puerta, el punto más vulnerable del arca, y también el más simbólico, una abertura gigantesca. Crítica para la supervivencia. La Biblia es clara: pon una puerta al costado del arca. Génesis capítulo 6. Para reforzarla,
Vigas gruesas rodeaban la estructura, encajes profundos, madera de alta resistencia. No había metal suficiente, así que las bisagras eran de madera, un sistema de pivote vertical. Un eje reforzado permitía abrir y cerrar con fuerza, sin debilitar la estructura. Ingeniería antigua en acción. Antes de que todo comenzara, Noé inspeccionó el interior. Revisó vigas, escuchó la madera crujir, las grandes estructuras hablan, y él sabía interpretarlas. Todo debía estar perfecto. Entonces ocurrió algo sobrenatural. La Biblia es clara. Los animales vinieron a Noé, no fueron capturados, no fueron forzados, llegaron por sí mismos. Guiados por algo invisible, pares de animales emergían del bosque, aves descendían del cielo. Depredadores caminaban junto a presas, sin ataques, sin caos. Era una señal divina. Cuando todos entraron, la familia de Noé también entró, 8 personas en total, y entonces ocurrió algo extraordinario. El Señor cerró la puerta. No fue Noé, fue Dios, con la puerta sellada. El mundo afuera seguía normal, pero algo estaba a punto de cambiar. De repente, la tierra tembló. Las fuentes del abismo se rompieron. Génesis capítulo 7. Luego ocurrió lo impensable. Las compuertas del cielo se abrieron, la primera lluvia de la historia. Gotas pesadas, sonido ensordecedor, relámpagos, truenos. El agua comenzó a subir, y subir, y subir. Hasta que el arca flotó, la madera crujía, la estructura resistía, la fe se confirmaba. Durante 40 días llovió, pero el diluvio no terminó allí. Las aguas prevalecieron, 150 días. Montañas quedaron cubiertas, el mundo antiguo desapareció, fuera del arca, todo moría, dentro, la vida era preservada. Meses después, Dios se acordó de Noé, un viento sopló sobre la tierra. Las aguas comenzaron a descender, el arca reposó en Ararat. Por primera vez, había esperanza, la paloma regresó con una hoja de olivo, señal de vida. Señal de recomienzo. Finalmente, la puerta fue abierta, la luz entró con fuerza, los animales salieron. La tierra renacía, Noé levantó un altar, y Dios hizo una promesa: nunca más destruir la tierra con agua. El arco iris selló la alianza, el arca cumplió su propósito, no fue solo un barco, fue fe convertida en madera.